Bueno, vamos a iniciar orando, pidiendo a Dios que tenga bien bendecirnos esta mañana y que pueda ser de bendición el tiempo que vamos a estar aquí. Oramos entonces, Padre mío, te agradezco tu gran bondad, tu misericordia, tu favor que has tenido para con nosotros al permitirnos conectarnos. Dependemos de ti, Señor. Lo mismo expresamos, Dios, pidiendo tu perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados y con la intención firme de poder ser de bendición, mi Señor, de poder ser instrumento de tus manos y poder ser edificados por medio de la exposición de tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que en todo momento, Señor, honremos tu nombre y sea glorificado, Dios, siempre tu santa presencia, tu nombre, tu palabra, tu, tu favor, Señor, no se aparte de nosotros y permítenos ser bastante edificados y que todo esto sea para la alabanza de la gloria de tu gracia, mi Señor. Te damos gracias entonces en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos. Pues gracias a Dios que nos permite estar juntos por medio de este recurso de Internet. Vamos a iniciar el tema. Hemos venido analizando algunas mujeres. Hablar de las mujeres de la Biblia es bastante amplio y muchísimas. Hemos comentado solamente el caso de Tamar, el caso de Rahab, de Ruth, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de esta mujer Ana. Hay muchísimas mujeres en la Biblia, empezando desde Eva, que fue la primera mujer, y evidentemente solamente hemos llegado a mencionar, si acaso, a Raquel, a Lea, a Sara y algunas otras mujeres, pero en cierta manera estas mujeres que estamos analizando tienen un cierto vínculo, alguna relación, todos la tienen, pero en el caso de Ana, que vamos a verla, eh, tomando en cuenta que Ruth fue la anterior, se encuentra dentro de este mismo marco histórico. Ana también está dentro de este periodo de tiempo conocido como el de los jueces, donde la constante que habíamos analizado es que en este periodo de la historia de Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía, no había rey en Israel, aunque tenían conocimiento, se enfocaban mucho o se dejaban llevar y a esta inclinación por la idolatría, se mezclaban con naciones paganas y de repente encontramos a levitas haciendo cosas que nos sorprenderían que llegasen a cometerlas. Ese es parte del contexto de los jueces, fue parte del contexto de lo que fue la historia de Ruth. Y cuando nosotros abrimos el primer libro de Samuel, donde encontramos el pasaje y encontramos a esta mujer llamada Ana, es prácticamente es la etapa final de este periodo. Y evidentemente el libro de Samuel no sabemos quién lo escribió, pues no es apropiado afirmar que lo escribió Samuel, más bien es más probable que fue escrito posteriormente, pero que rescata a este personaje Samuel, que viene a ser el último juez, es un profeta y a la vez es un sacerdote. Entonces encontramos varias características en este hombre, pero antes tenemos que empezar precisamente por su mamá, que es Ana, y aún la Biblia, cuando abrimos el primer libro de Samuel, nos introduce la historia por medio de un hombre, dice un varón llamado Elcana. Entonces vamos a ir a leyendo el pasaje o el texto. Es un poco largo, por eso vamos a usar esa mecánica como lo hicimos con Ruth. Era un libro corto en cierta manera, pero pasajes largos que fuimos analizando poco a poco y vamos a ir rescatando algunas cosas. Para empezar, lo primero es poder considerar este varón que se nos presenta, que se llama Elcana. Bueno, dice aquí el texto, primer libro de Samuel, en el capítulo número 1, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, perdón, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y dice aquí el texto, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Nosotros ya veníamos afirmando que el periodo de los jueces es un periodo donde no tenían mucho interés por las cosas divinas, por los deberes religiosos,
Y estamos tratando en este caso del Cana, que el Cana, por las referencias que se nos da del lugar donde habitaba, era un levita, algo por lo cual también posteriormente su hijo Samuel va a formar parte del sacerdocio. Es precisamente esa condición. Recuerden que la tribu de Leví fue la tribu en la cual se le designó el sacerdocio. No tenían propiamente tierras para poder explotarlas o para poder habitar, tenían algunas ciudades de refugio y efectivamente el texto en cuanto a la posesión en este caso de la tribu de Leví o los descendientes de Leví era Jehová mismo. Jehová era la heredad de ellos, era el servicio que tenían que realizar tanto en el templo, tanto en los sacrificios, como en esa mediación entre el pueblo y evidentemente también lo que fue el sumo sacerdocio. Pero algo curioso, que también forma parte de las preguntas que les mandé, fueron dos en este caso, pero son bastante dignas para abrir el debate, porque vamos a encontrar en el caso de Elcana y en el caso también de muchos otros hombres de la Biblia, el, el punto de que ellos tenían más de una esposa. En cierta manera, la Biblia en Génesis capítulo número, bueno, si quieren ir allá, Génesis 3, perdón, Génesis 2, nos dejó bastante en claro cómo era la figura del matrimonio cuando Adán es llevado a un sueño profundo, su costilla es abierta y de la costilla de Adán se formó una mujer. Y esta mujer, ciertamente, en palabras del mismo Adán, dijo esto en el capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es importante aclarar que el texto no nos dice y se unirá a sus mujeres y serán una sola carne. Está haciendo referencia a una relación de un hombre y una mujer sin ningún tercero. Pero tal como es el momento en el cual estamos leyendo la vida del Cana con dos mujeres, lo fue en su momento con Jacob, al tener dos esposas, dos concubinas, como lo fue también el caso de Abraham, cuando llegó a tener tanto a la esposa Sara como a la egipcia Agar, con la cual también engendró un hijo. También el caso de David como rey, que tenía un harén, y no tenemos ni que mencionar el caso de Salomón, que tuvo hasta 1000 mujeres. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si la Biblia en cierta manera está afirmando, y sobre todo ya en el Nuevo Testamento, una relación de un hombre y una mujer, ¿por qué de repente estos hombres están teniendo más de una mujer? ¿Es la poligamia algo que es aceptado? Y luego más aún, el Cana está subiendo a adorar. ¿Qué está pasando con el Cana? Es un hombre que tiene dos mujeres, pero cumple con sus deberes religiosos. Me gustaría escucharlas y saber si han leído el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, y si han analizado estas preguntas. No sé si nuestra hermana Terry quisiera comentar o empezar a hablarnos algo acerca de estas preguntas. Sí, hermano, pero me repite la pregunta porque no la... Fueron varias, pero en cierta manera, ¿cómo ve esta situación en la que el Cana tiene dos mujeres? ¿Es algo que la Biblia incentive la poligamia? Pues Dios lo permitía, hermano, para que el, la, ¿cómo se me va el nombre? La profecía de nuestro Redentor se diera. Por eso Dios permitía que el Cana tuviera de esposa a Ana y a Penina, y que Ana estaba tribulada porque no había podido tener un hijo. Pero yo creo que Dios lo permitía antes, ya cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ya no estaba, ya no está permitido eso, hermano. Gracias. Bueno, sí, hermana Terry. Hermana Ana, me gustaría escuchar su participación. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Ay, perdón. Buenos días. Presiono los botones equivocados. Buenos días, Perdón, hermana. perdón, buenos días. Este, pues si bien no era, ¿cómo le podría decir? Era parte de su cultura, ¿no? Aunque pues el matrimonio no es eso, ¿no? El tener más de dos esposas. Pero digo, en su cultura así lo vivían ellos, ¿no? Era parte de, no era porque
no era el plan de Dios, ¿no? Porque pues es hombre y mujer, así como Adán y Eva, lo sabemos desde un principio. Otra cosa que leía yo en el texto, hermano, es de que pues el Cana trataba de ser un hombre justo porque tenía sus 2 esposas, tenía varios hijos, y cada que subían al templo a adorar al Señor, pues él repartía por partes iguales, pues en este caso no especifica qué es lo que repartía de sus bienes, ¿no? Pero trataba de ser un hombre, en lo que cabe, un hombre justo con toda su familia, ¿no? Con toda su descendencia. También hay una parte donde dice que él amaba tanto a Ana, que le reservaba como que porción doble de lo que él tenía, ¿no? Es algo de lo que pude, digo, con la pregunta que usted estaba haciendo acerca del Cana, hermano. Sí, hermana. Eh, Tenemos que establecer, por ejemplo, miren que la Biblia en el Génesis, cuando establece el Señor el matrimonio, cuando trae forma a Adán, forma a Eva, por eso nos estamos remitiendo al Génesis, inclusive cuando los fariseos se acercan a Jesucristo el Señor en los evangelios y le preguntan acerca si es lícito dar carta de divorcio a las esposas, la respuesta del Señor es eh, que Moisés permitió o les dio esa opción de tener la carta de divorcio hacia las esposas por la dureza del corazón. Pero él expresa no fue así en el principio, porque dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, que la misma Biblia explícitamente nos deja ver que el diseño dentro de la relación hombre-mujer es una relación de pareja donde no debe existir un tercero. A veces podemos pensar que eso fue solamente temporal o que fue solamente, en cierta manera, permisivo por Dios. Sin embargo, tenemos que considerar nuevamente el contexto de los jueces y que evidentemente no es algo que Dios permita o que Dios apruebe, sino que más bien es parte de la rebelión de estas personas. Y es parte de esa, pues, pecado, podríamos llamarlo de esa manera, más dicho, es eso, ese pecado, porque estas personas están tomando una relación de poligamia, teniendo más de una esposa, pero no porque Dios mismo lo haya mandado, sino porque ellos, vamos a analizar un poco el caso del Cana. El texto nos deja ver, como bien explicaba nuestra hermana Ana, que precisamente Ana, la de la Biblia, era una mujer que era muy amada por su esposo. Dice el texto, él tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana, nos la menciona en primer lugar, y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Eli, Opni y Fines, sacerdotes de Jehová. La razón por la cual el Cana subía era porque el Señor mismo en la ley que Dios dio a Moisés y que éste entregó a la nación, debemos entender que ya ellos ya están establecidos en la tierra conquistada, la tierra de Canaán, ya es la nación de Israel, ya cada uno tiene su posesión y que Dios había determinado que en algunas fiestas, como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, los israelitas, donde quiera que estuvieran, tenían que subir al tabernáculo, el tabernáculo que Moisés mismo construyó en el desierto, con telas, con postes, con objetos preciosos, y que contenía lo que era el arca del pacto y que donde los sacerdotes ofrecían sacrificio y donde que era ese tabernáculo o el centro donde el Señor tenía comunión con su pueblo y tenían que subir estos a las fiestas. Por ese motivo es que ellos o él subía con su familia a dar cumplimiento a sus responsabilidades religiosas. Nos hace mención de Elí, que en ese momento era el sumo sacerdote y a la vez era el juez, y Opni y Finés, que eran a la vez sacerdotes y que evidentemente vendrían, Elí no solamente era sacerdote, sino que era sumo sacerdote, es decir, que era descendiente de Aarón. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana
daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esto nos recuerda mucho a otro pasaje que está en Génesis, a otro hombre llamado Jacob, que se encuentra en una circunstancia que no porque él lo buscase, sino porque él, más bien dicho, había trabajado por Raquel, la mujer que él amaba, y al momento de las bodas, su tío, que también llegó a ser su suegro, en lugar de darle a la mujer que él amaba, le da a Lea por mujer, justificando que no era correcto dar la mayor antes que la menor. Entonces este hombre de repente tiene una esposa que él no desea, que no ama, y después trabaja por el mismo periodo de tiempo que trabajó los primeros 7 años, otros 7 años más, por Raquel. Y claro, le dieron a Raquel una semana después de la boda de Lea, pero tenía que cumplir el tiempo de trabajo. Y la situación aquí es que de la misma forma en que el Cana tenía una favorita, Jacob tenía una esposa preferida que era Raquel. Y de igual manera la esposa favorita se encontraba en una condición en la cual no podían tener hijos. Había una cierta esterilidad, tanto en el caso de Raquel como en el caso de Ana. Y la esposa que era menospreciada, en este caso era Lea, ella era pues no estimada y en cierta manera Dios le concede tener hijos. Si ustedes quisieran viajar a Génesis capítulo número 29, porque vale la pena hacer un viaje al Génesis y recordar a Lea para poder establecer parte del contexto de lo que está viviendo Ana también. Dice el capítulo 29 del Génesis en el versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y en esa aflicción que tenía Lea, inclusive el primer hijo de Lea, en el versículo 32 dice de esta manera, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, y fíjese lo que dice Lea, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Lea, que era menospreciada, que era desestimada, era la no amada, Dios le concede tener hijos, y en este caso Rubén tiene ese nombre en el cual ella expresa esa aflicción con la cual Dios mismo le ha buscado consolar. Inclusive el caso del segundo hijo es igual, pero la idea era que Lea, por medio de tener hijos, buscaba que su marido le amase. Dice el mismo versículo 32 en la parte final, después de que dice que Dios ha mirado su aflicción, dice, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dije, esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Los primeros hijos de Lea tienen esa intención de premiar en cierta manera de parte del Señor o tratar de recompensar esa aflicción que ha tenido Lea de ser menospreciada, de ser no amada de parte de su marido, y entonces Lea está teniendo hijos. Recordemos que para el contexto de la antigüedad, el ser una mujer que tuviese hijos era algo que tenía que ver con esa posibilidad de ser fructífera. Por eso vemos que Tamar tiene esa misma inclinación y se busca de tener hijos. Lo mismo con Ruth también, que fue una mujer que se encuentra en una condición de viudez, pero que en un periodo de 10 años, por lo menos desde que se casó con su primer marido Malón, no tienen hijos, sino hasta después con Booz, es que rápidamente vemos esa escena donde tienen un hijo que después sabemos que es Obed. En el caso de Lea, ella está siendo fructífera y está teniendo hijos con la intención de agradar a su marido. Pero el caso, si quisiéramos compararlo con el de Ana, era como que Lea era menospreciada y, no y tenía hijos. Ana era la amada, pero no tenía hijos. Y en este caso menciona a su rival que era Penina. Algo que generaba rivalidades. Por eso es que no es que Dios apruebe la poligamia en la Biblia. Cada vez que nosotros vemos, inclusive podemos analizar ese tipo de relaciones como la del Cana, como la de Jacob en su momento, inclusive la de David, es que vemos conflictos. Esto ha generado rivalidad en la Biblia. Estos acontecimientos
que estamos analizando, que estamos viendo, donde estos hombres de repente tienen más de una mujer, más bien es la rebelión o por las circunstancias o el desconocimiento o quizá el parte de lo que podríamos mencionar su cultura, como llegaban a mencionar, pero no era propiamente lo que Dios había mandado, ni tampoco que lo aprobara, sino que es parte de la narrativa de las Escrituras. Lo que podemos ver es que Dios mismo estableció un matrimonio hombre-mujer sin ningún tercero de por medio, y sí podemos considerar que cuando hay este tipo de relaciones generan rebeliones o generan, perdón, rivalidades, conflictos, problemas, de tal manera que si seguimos analizando el texto de Jacob, de Lea y de Raquel, vemos que Raquel siente envidia porque ahora su hermana, la que no es amada, pero que está teniendo hijos. Y vemos en el capítulo 30, dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Imagínense esta mujer que está siendo amada, preferida por su esposo, pero que ciertamente no está teniendo hijos y siente esa envidia, como lo expresa aquí el pasaje, y aún está reclamando a su esposo que le dé hijos. Y como ya hemos visto, una de las soluciones, que fue en el caso de Abraham, que también tuvo dos mujeres, fue como Sara en ese momento decidió que darle a su sierva Agar y que entonces Abraham tuviese intimidad para poder concebir o para poder engendrar y a la vez ella concebir de Abraham y tuvieran un hijo. Y de ahí surge la vida de Ismael, pero ese no es el hijo de la promesa. Acá está pasando algo semejante. Raquel está dando a su sierva para que entonces ella tenga la posibilidad de tener hijos. Esta envidia está provocando, dice el versículo 3, y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bila y dio a luz un hijo. Entonces Raquel expresa, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Pero toda esta situación donde están compitiendo por tener hijos es una rivalidad que está implícita en la envidia y que está generando conflictos por causa de un hombre que está saliendo del diseño divino y teniendo más de una mujer. El caso del Cana es algo semejante. El Cana también está teniendo una mujer en la cual podemos intuir que es la primera esposa, que es Ana, pero al percatarse el que esta mujer no puede tener hijos, aunque la ama y tiene su preferida, decide tener una segunda esposa, que es la que sí le concede tener, o la que Dios mismo permite que esta mujer tenga hijos. Entonces nos aclara la Biblia, Penina, su mujer, tenía hijos, pero Ana no tenía, pero el 5 nos dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y recordemos todo el contexto que hemos visto en Judá, que hemos visto en el mismo, la familia de Elimelech y Ruth, el hecho de que si no había un descendiente, evidentemente esta familia y este nombre sería borrado, no sería recordado en la nación de Israel. Y que evidentemente el Cana, pensando en esto mismo, pues buscó la opción de cómo solucionar el problema y prácticamente la solución es, tengo otra esposa y tendré, tendré hijos con esta, aunque yo amo y mi preferida es Ana. Y vemos más adelante en el 6, y su rival, es decir, Penina, irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y dice aquí, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Nos recuerda a otra relación que ya hemos mencionado de Abraham, Sara y Agar, donde al verse embarazada Agar está menospreciando a su ama, y es que Sarai, o Sara expresa un repudio hacia Agar, hacia su hijo de Agar, y evidentemente hacia Abraham, donde le reclama el que esta mujer ahora la menosprecia. Entonces yo quiero que noten cómo la Biblia nos muestra que esta relación no es aprobada por Dios, tampoco no es que podríamos analizar eso de ser permitida. Claro, está ocurriendo, pero no es que Dios la apruebe. Es como el hecho mismo de que nosotros tenemos la opción
de pecar o extendernos de ciertas prácticas e incluso ir en contra de la ley de Dios. Otro ejemplo es el caso de David, donde David tiene más de una mujer, evidentemente tiene hijos de varias mujeres, y vemos que su familia entra en conflictos. De repente vemos esa escena donde Non o Amón, no recuerdo, este hijo de David, pues viola a su media hermana Tamar, y después genera rivalidad entre Absalón y este hijo que ha violado a su hermana, y después vemos muerte, violencia y todo esto que podemos considerar. Entonces podemos notar el hecho mismo, inclusive es algo que vamos a analizar posteriormente, como el pecado de David con Betsabe, o hacia Betsabe también, porque podemos considerar el hecho mismo de que puede que no lo hayamos visto así, pero que Betsabe esté siendo abusada por David, pero eso lo veremos posteriormente. Sin embargo, regresando aquí con Ana, quiero escuchar de ustedes qué opinión tienen de lo que les acabo de explicar. ¿Están en esa misma posición? ¿Es algo que Dios no prueba y que cuando se da genera conflictos y todas las consecuencias que podemos ver, rivalidades, problemas, que en cierta manera, de forma soberana, pues todo eso va formando parte de la historia, se va conformando esa familia, pero que podemos ver también en el caso de los primeros hijos de Lea, como la tendencia del corazón del hombre es hacia el pecado, como el caso de Rubén, subiendo al estrado o teniendo relaciones sexuales con la concubina de su padre, Simeón y Leví, matando a traición a hombres que no podían en ese momento defenderse, la actitud de Judá, que ya la analizamos en su momento, y que pues de cierta manera Dios ahí obra grandemente con algunas circunstancias para que sea cambiada la vida y el destino de Judá. No sé, ¿quisieran comentar algo o expresar algo? Sí, hermana Tere, levantó la mano. Sí, hermano. Entonces ellos estaban en pecado, hermano, eran infieles, hacían lo que ellos querían. Así es. Ok, me queda claro. Gracias. Sí, hermana Tere. Hermanos, hermanas, es un tema bien delicado y creo que hasta el día de hoy se sigue observando esos patrones, hermano. No, no voy a poner palabras que no debo decir, pero creo que muchas veces, aunque las mujeres sepan esa parte, se han vuelto permisivas. No sabemos sus motivos, no sabemos sus razones. Quizá el estar alejadas de Dios, como dice la hermana Tere, ¿no? O sea, estar viviendo en pecado y lo ven muy normal esa parte, ¿no? Que el hombre esté casado con una esposa por lo civil y que esté casado con otra esposa por la iglesia, ¿no? Y que aún así las familias vean que todo es normal y que no pasa nada. O sea, ¿cómo nos hemos vuelto tan permisivos en ese tipo de situaciones? O sea, todo esto me vino a la mente, ¿no? Un caso que conozco. Entonces, cuando estamos alejados, y siento que es esa parte, ¿no? Que vivimos en nuestra ignorancia y cuando estamos alejados de Dios, todas esas cosas van a estar pasando, hermano. Y creo que desafortunadamente no nos damos cuenta cómo vamos a pasar, digo, valga la palabra, ¿no? Vulgar, a pasar a traer a los hijos, ¿no? O sea, que no nos damos cuenta cómo eso va a influir también en la vida de los hijos o lo que estamos poniendo sobre la vida de ellos, hermano. Pero bueno, no nos queda más que, pues, pedir y orar por esas personas, ¿no? Que Dios ponga en sus corazones, ¿no? El discernimiento para poder ver lo que están haciendo mal. Era mi comentario, hermano. Sí, hermana Ana. Ciertamente, como comentan, esto es parte de lo que seguimos viviendo hoy día. Personas que no tienen un respeto hacia Dios. Claro, podemos afirmar de estas personas que, pues sí, ignorantes de las escrituras o alejadas, como podemos expresar o comentaba nuestra hermana Ana, y que hacen eh,
pues ese tipo de actos, claro, y también vemos otro tipo de sociedades como quizás sociedades que pues, se pueden considerar post-cristianas, como quizá una sociedad europea, una sociedad que, como la de Estados Unidos, donde tener más de una pareja es permisivo, es darse el tiempo, como a veces se expresan, eh, forma parte de la cultura, es para salir del aburrimiento, es para salvar la relación, entonces todo eso realmente es aborrecible a Dios. Y ciertamente tanto el Cana estaba en una condición de pecado y yo puedo notar que en cierta manera estaba impregnado por esa misma cultura que vivía, donde pues cada quien hacía lo que sí, que sí. Por eso en cierta manera nos menciona aquí a Elí, a Opni y a Fines. Si ustedes han seguido leyendo el pasaje, y espero que sea así, se van a dar cuenta cómo ellos, como representantes o como autoridades de tanto del gobierno como autoridades religiosas o sacerdotes, tenían una actitud de una alta inmoralidad, por lo menos los dos hijos de Opni y de Finés. Y Eli, en su caso, tolerando el pecado de estos hombres. Nos muestra el pasaje en el capítulo 2, perdón, no, ya en el capítulo, sí, en el capítulo 2:12, cómo los hombres, perdón, los hijos de Eli eran hombres impíos, es decir, gente que no le interesaba en lo más mínimo Dios. No le reverenciaba, no le honraba, abusaban de las personas, tomaban de la ofrenda que era para Dios y que los judíos, los israelitas llevaban a sacrificar y que como estos abusaban tomando más de la cuenta para aprovecharse de las ofrendas y evidentemente mostraban una cierta glotonería al querer siempre lo mejor de los animales. Pero también vemos cómo Elí eh, hace mención a que sus hijos estaban haciendo pecar al pueblo de Israel, porque ellos estaban fornicando o adulterando con las mujeres que estaban en el templo mismo o a la entrada del tabernáculo, y como esa misma actitud hacía que el pueblo pecara contra Dios. Entonces era que empezaba desde el liderazgo, desde la cabeza, desde los representantes tanto religiosos como del gobierno, y que está mostrando que forma parte de ese contexto de los jueces y que lamentablemente es una forma de vida que se da hoy en nuestras sociedades, en nuestras culturas y que está tomando una naturalidad muy, muy amplia. Em, Avanzando un poco más, podemos ver que en este caso dice que el Cana subía cada año con sus mujeres, con sus familias, con sus hijos, les daba porciones para evidentemente eh, sustentarles. Y vemos en el 8 dice, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Porque recordemos que Ana estaba siendo afligida. Afligida porque no tenía hijos y el aspecto era que era irritada, era molestada por el caso de Penina y evidentemente el hecho mismo de que su esposo pues tuviera que compartirlo, ¿no? Dice entonces el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y esta pregunta o esta expresión que trataba de consolarla, pues no tiene cabida en cierta manera en una mujer atribulada. Ustedes que son madres tienen esa seguridad de que aman a sus hijos y que aman a sus esposos, pero que de ninguna manera es el mismo amor que se puede sentir como madre, que se puede sentir hacia el esposo. Entonces el Cana quería o pretendía ser suficiente para Ana, pero evidentemente no es lo mismo. No es de ninguna manera lo mismo. Como madres, ustedes quizá pueden expresar de una forma más clara cómo aman a sus hijos, de qué forma les aman y evidentemente cómo aman a sus esposos. Entonces Ana lo que hace es levantarse después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, y fíjense cómo dice el texto, como nos va a describir aquí, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Y este es un nombre que aparece por primera vez en este pasaje en la Biblia.
Jehová de los ejércitos, que tiene que ver con esa potencia, esa soberanía, esa majestad que ejerce solamente el Dios en el que creemos. Debemos de entender que a lo largo de la Biblia a Dios se le tiene distintos nombres que enfatizan parte de sus atributos, como Jehová o como Yahvé, que está hablando de su autoexistencia o lo que se conoce como la seidad de Dios, es decir, que Dios existe por sí mismo, como en este caso Jehová de los ejércitos, que tiene que ver con su potencia, con su eh, dominio sobre todas las cosas creadas, y evidentemente también, por ejemplo, el Shaddai, el Adonai, el Yom, que son nombres que propiamente nos muestran atributos de Dios, que están a lo largo del Antiguo Testamento y algunos otros nombres que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero Ana estaba con amargura de alma, estaba orando a Jehová. Dice, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción de tu sierva, y te acordares de mí. Fíjense y quizá puedan subrayar esta expresión: te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, Ana estaba haciendo un voto, estaba prometiendo a Dios que si el Señor le concedía un hijo, el hijo que recibiese del Señor, ella lo entregaría por completo al servicio de Dios, y le estaba imponiendo, estaba tomando el voto que se conoce como el voto nazareno o nazareo, en el cual estos hombres que tenían este voto, pues tenían ciertas características como no cortarse el cabello, no tomar sidra o no tomar alcohol, y dedicarse de lleno al servicio al Señor. Y precisamente este pasaje nos hace evocar a otro hombre llamado Sansón, que tenía ciertas características semejantes a las cuales Ana estaba pues prometiendo o haciendo promesa, en el cual su hijo tendría esa condición. El caso de Sansón es esta misma pareja, Manoa y su esposa, porque no se menciona el nombre de la esposa, quienes tienen una aflicción porque no han tenido hijos, y Dios mismo les responde y les muestra, o el mismo ángel del Señor les anuncia que tendrán un hijo. Y como les había anunciado, o habíamos comentado la sesión pasada, Sansón nace con unas altas expectativas, o al menos cuando estamos leyendo acerca de este anuncio de que sería un hombre nazareno, que no sería cortado su cabello, que no tomaría sidra, que tendría que, inclusive la actitud de Manoa, que urgentemente está tratando de que el ángel regrese otra vez, que les explique cómo van a criar a este niño. Y evidentemente vemos que después, en los siguientes capítulos, pues Sansón es una persona que podríamos decir, bueno, tiene esas fuerzas que sabemos que provienen de Dios, pero que tiene una actitud terriblemente rebelde, terriblemente inmoral, y que lo lleva a quedar ciego por ese mismo pecado, y que al final de cuentas tiene que en esa condición clamar a Dios y pedir que el Señor le reintegre sus fuerzas, para que entonces se cumpla el propósito por el cual el Señor lo hizo nacer, lo anunció su nacimiento, le hizo el voto de Nazareno, lo cual también podemos considerar que Sansón desestimaba ese voto, porque ese voto contenía también que no tocaría cadáveres, y vemos que Sansón toma el cadáver o toca el cadáver de león, primeramente mata al león, y después pasa ese mismo camino donde mató al león, y toma el panal de abejas y está tocando un cadáver, que lo constituye en una persona religiosamente impura. Vemos también esa actitud implícita que vemos que en las bodas que está teniendo con la mujer filistea, pues tiene compañerismo con gente que no es de su pueblo, y que se puede deducir que está tomando alcohol, algo que no tenía que hacer. Entonces Sansón totalmente es una actitud diferente a lo que es en este caso, o lo que va a ser Samuel. Samuel en la historia de la Biblia es un hombre que, ya lo mencioné al principio, es un profeta del Señor, es un sacerdote de Dios, es el último juez de Israel, es el hombre que establece el sacerdocio, perdón, el reinado o la monarquía en Israel. Establece al primer rey, que es Saúl, al segundo rey, que es David, y vemos que Samuel como juez es un juez diferente, ya no es un juez que de repente agarra espada y va juntando el ejército, sino que inclusive su liderazgo lo ejerce en una profunda comunión con el Señor, en oración, en una expresión que vemos más adelante, cuando ellos
de Israel le dicen, no ceses de orar por nosotros o de pedir por nosotros porque se iban a enfrentar a los filisteos. Y vemos cómo Samuel va teniendo victoria sobre los filisteos. En el caso de Sansón, regresando a ese punto donde él está pidiendo las últimas fuerzas para matar a los filisteos, para hacer venganza inclusive por sus propios ojos, y ciertamente sí cumple lo que el Señor había dicho, empezará a, a liberar a mi pueblo de los filisteos o acabar con los filisteos. Entonces son dos familias diferentes, son madres diferentes, son tiempos semejantes porque es el periodo de los jueces, pero son dos destinos diferentes. Y vemos que uno es anunciado de parte de Dios, pero en este caso Ana lo está pidiendo y ella lo está ofreciendo. Ella está ofreciendo a su hijo para que él se constituya como un servidor de Dios toda su vida y que evidentemente tendrá estos votos de que solamente Ana menciona el hecho de que no pasará navaja sobre su cabeza. Después vemos a Eli, que está presente, como nos había anunciado versículos antes, y que la está observando y que está considerando de que probablemente está esta mujer está borracha o está ebria, y él simplemente le expresa esas palabras, digiere tu vino, y Ana le muestra que realmente ella no está borracha, y además ni siquiera comía, nos lo dice el pasaje, no siquiera tomaba nada, y está derramando su alma, pero encuentra a este hombre que es el sumo sacerdote, y que le dice a Ana, Ana le responde en el versículo 15, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado a esta hora. Y las palabras de Eli simplemente son, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le ha hecho. Y esta actitud de Ana, esta derramar su carga, su aflicción, su angustia, es que ella va, simplemente al escuchar estas palabras, va y levantándose el versículo 19, bueno, el 18 dice, y ella dijo, hay tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es decir, Ana, después de este momento de búsqueda con el Señor, de oración, de petición, ella está más, ya no se entristece y ahora tiene esa posibilidad de tomar alimento. La siguiente escena es que vemos que Elcana y Ana tienen esa relación matrimonial y después el Señor se acordó de ella. Es algo que veníamos más adelante, perdón, veníamos viendo y mencionamos en el versículo 11 cuando Ana está diciendo, si te acordares de mí. Vemos que en el momento de la relación matrimonial el Señor dice, o el texto nos dice que se acordó de ella. Y nos recuerda otra vez al pasaje que está en Génesis 30, cuando Raquel y Lea están compitiendo por tener hijos, que en Génesis 30, en el versículo 22 dice, cuando después de que Lea había tenido hijos, incluso una hija llamada Dina, versículo 22, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Todos estos pasajes abren otro tema bastante controversial, que es parte de la pregunta segunda que les hacía, y mucho más en la época en la que vivimos. Vivimos en una época donde existe desde la década de los 70 un avance bastante importante en lo que es el proceso de fertilidad artificial o de inseminación artificial, de lo que es la eh, fecundación in vitro, que muchas parejas que no pueden tener hijos buscan esa opción. Vimos en una época donde otras que quieren tener hijos abortan, otras donde se produce ese fenómeno del vientre de alquiler. Es decir, todas esas cosas ahora han salido del diseño divino, ya no es tanto la relación del matrimonio, sino que ahora las mujeres pueden tener hijos sin necesidad de un esposo, la adopción de matrimonios homosexuales o que simplemente no tienen que adoptar, simplemente recurren a su biología natural, los homosexuales, y después ya conciben tanto la mujer
y después vemos a esa noticia, no sé, en internet, este hombre está embarazado, pero realmente no es un hombre, es una mujer que dice ser hombre, o hombres teniendo hijos, o pareja de homosexual de varones teniendo hijos. Entonces, todo esto en nuestra cultura, en nuestro día de hoy, pues toma más relevancia, abre ciertos debates y es bastante controversial. Luego también está el caso de parejas que, por ejemplo, lo veíamos en el caso de China, que es una sociedad que es altamente poblada y que están restringidos a tener solamente un hijo por familia, o en el caso de Europa, que del plano ellos no quieren tener hijos y que ya no hay un cambio generacional donde la población productiva de esta época no va a tener un cambio generacional, como a lo mejor si lo tenemos aquí en México, donde la mayor parte de la población es una población joven, pero que precisamente estas políticas de género, de homosexualidad, de aborto, están llevando al hecho mismo de que somos demasiados habitantes en este planeta, estamos contaminando demasiado, estamos poblando la Tierra, y que hay que buscar la forma de disminuir, y que más allá de ser algo que sea de forma de una decisión de cada nación, está haciendo algo que está formando parte de una agenda globalista que tiene la finalidad, evidentemente, de eh, reducir la población mundial por medio de la homosexualidad, que no se puede reproducir, por medio de el aborto, la eliminación o el genocidio hacia niños o a seres humanos indefensos, y tantas cosas que podemos entablar a partir de este hecho de que Dios mismo, dice la Escritura, que es el que abre la matriz y hace fructificar y hace que nazcan niños, que se formen. El mismo Salmo 139, como expresa que ese embrión es formado por el Señor, entretejido en lo profundo del vientre de la madre. Entonces son temas bastante contemporáneos que de repente se derivan de textos tan hermosos como lo es esta narrativa. Pero no sé si quisiera escucharles, hermana Tere, hermana Ana, que pueden comentar respecto a esto que acabamos de mencionar. No sé, hermana Tere. Sí, hermano, lo que decía es verdad. Ahora ya pueden tener hijos las parejas del mismo sexo y elegir cómo quieren ese hijo, los ojos azules, güero, moreno, como ellos quieran tener el hijo. Y pues yo creo que eso es un pecado grande, hermano, de que los que pueden tener hijos, las mujeres matan a sus hijos, y es mucho pecado ya. Todo lo que dijo es verdad, y ya estamos ya muy avanzados en tanta maldad, tecnología y maldad. Gracias. Sí, hermana Tere, gracias. No sé, hermana Anita, me gustaría escuchar su participación. Ahí sí me escucho, ¿verdad? Sí, la escuchamos. Yo desde que leí esta parte me sorprendió mucho la actitud de Ana, ¿no? Yo decía, wow, qué mujer tan valiente, ¿no? Refiriéndonos a lo que usted comentaba, ¿no? De como mamás, cómo amamos a nuestros hijos, ¿no? Pero aquí hay un punto que yo veo que ella amaba más a Dios, ¿no? En este caso, la fe que tenía para pedirle a un hijo y todavía decirle que se lo va a entregar. Digo, a mí en lo personal me impacta mucho, ¿no? Esa decisión o ese valor o esa convicción de Ana, ¿no? El decir, el pedirle a Dios, sabiendo que ella era estéril, pedirle a Dios por medio de su fe que tuviera un hijo, y que todavía al tenerlo se lo iba a entregar. O sea, a mí se me hace de verdad algo fuera de serie, ¿no? Y digo, en lo personal, no puedo decir yo lo haría, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? Dios todo lo pone en el corazón de cada una de las personas, ¿no? Pero en su época y en su tiempo sí se me hace algo, y una mujer muy valiente, ¿no? En ese aspecto, de que deseaba un hijo y aún así consagrarlo a Dios. Entonces aquí habla de que amaba aún más a Dios para entregarle a su hijo. Ese es mi comentario.
Sí, es muy importante eso que menciona, es el amor que expresa Ana hacia el Señor. Y evidentemente Ana cuando pide a este niño, y aun cuando Dios se lo da, ella ni tiene idea hasta dónde va a llegar Samuel. Eh, Veamos el caso de otra vez regresando a Sansón. Sansón es anunciado su nacimiento, se dice que va a ser un hombre con ciertas características. Vemos quizá a principios cuando nos empieza a mostrar que tiene una fuerza sobrenatural, juez de Israel por 20 años, y en ese entorno que estaba viviendo, inclusive el contexto donde mismo Elí dice esta mujer está borracha, porque era parte de lo que estaba viviendo en ese momento, sin dejar de lado lo que estaban cometiendo sus hijos, que hacían pecar al pueblo de Dios por sus pecados como líderes. Y nace un hombre que no es que de repente Dios lo anunciase, pero que forma parte de una petición de una mujer, de la consagración que tiene esta mujer y Samuel siendo entregado prontamente al sacerdote Elí, porque vemos más adelante que dice en el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuánto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. No sé, pudiésemos pensar, no, va a ser como un tipo monje, va a estar siempre aislado, va a estar totalmente consagrado, pero cuando vemos a Samuel, Samuel se convierte en un líder bastante importante en la nación, y aún vemos el capítulo 3 cuando Dios habla a Samuel siendo un niño, siendo un joven, y y Samuel empieza a tener esa comunión con el Señor, empieza quizá a recibir ese mismo legado que su madre ha tenido para con él, de ese amor para el Señor, porque este primer hijo que Ana tiene, porque vamos a ver más adelante que el Señor le concede tener más hijos, ella lo entrega. Y aunque digamos mis hijos, en el caso de ustedes o personas, hermanos que están teniendo hijos o que buscan tener hijos, esta debe ser la misma actitud de Ana. Realmente también estamos viendo desde otra perspectiva una creciente idolatría hacia los hijos, donde no se les exhorta, donde se les da solamente el teléfono para ser entretenidos, en el caso de los más chicos, los más grandes también inmersos en ese mundo del teléfono, del celular, de las redes sociales, y que podemos expresar una queja de esta generación llamada generación de cristal, donde estamos viviendo una situación donde los jóvenes quieren todo rápido, no quieren trabajar, em, no están manifestando o están dejándose inclinar por ideologías. Y podemos mencionar que, como algunos llegan a catalogar la peor generación de jóvenes, pero también contemplar que si eso es así, es porque estamos enfrentándonos ante la peor generación de padres también, que no han educado a sus hijos, no les han instruido, no les han exhortado, no les han disciplinado y particularmente están mostrando una cierta idolatría. En el caso tanto de Lea como en el caso de Raquel, ellas estaban teniendo hijos compitiendo por un esposo, compitiendo por el amor de Jacob. En el caso de Ana, Ana no está pidiendo hijo para competir con Penina, ella está pidiendo un hijo para consagrarlo al Señor. Y nuevamente, si ustedes han leído el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, Samuel es un hombre que es un hombre íntegro, todo lo contrario a lo que fue en este caso Sansón, porque Samuel mantuvo su voto, aún en su vejez estuvo firme, le dolió en su corazón tanto el hecho mismo de que en su momento Saúl desobedeciera al Señor, de que cayera del reino, es obediente a ir a ungir a un segundo rey de Israel, en el caso de David, y nunca buscó apropiarse de ese liderazgo. Cuando ellos piden rey, él nunca se constituye hacia el pueblo como rey, sino que les obedece su corazón porque es Dios, ese es el rey de la nación. Entonces, muestra mucho tanto de la crianza que tuvo este niño y también ese largo alcance donde cuando nosotros, o en este caso las mujeres o los padres o los matrimonios,
conceden a Dios esa, esa honra de entregar a sus hijos, de educarlos, de guiarlos, de instruirlos, de enseñarlos en las escrituras, ellos van a ser gente que puede hacer diferencia en ese sentido de este mundo. No solamente que sean llamados a ser ministros, sino dentro de lo que ellos sean llamados a ser médicos, políticos, eh, aun aunque tengan un oficio, pero están siendo cimentados en las escrituras y ellos van a hacer diferencia donde quiera que ellos estén. Eso es lo que la iglesia llama a ser sal y luz. Y eso es a lo que la Biblia en el Nuevo Testamento nos llama a educar a los hijos, a instruirlos, a guiarlos. Y toda la Biblia está enfocada a eso. A veces comentábamos acerca del avivamiento hace unas 2, 3 sesiones de Asbury y comentábamos que es genial que gente así esté adorando en esas capillas de la universidad, pero en los momentos en los cuales la vida, la sociedad ha sido transformada es cuando ha habido esas generaciones que han buscado al Señor. El ejemplo de William Carey, fue un misionero que es considerado el padre de las misiones modernas, y en el principios del siglo, finales del siglo XVII, principios del XVIII, se embarca a estas misiones, o esta misión a la India, y es el primero que abre brecha y que abre camino. Y cuando él llega a la India pasa un proceso larguísimo, tedioso, de lucha, porque es el primero que llega ahí, como misionero evidentemente, pero al paso del tiempo los resultados se ven en universidades, escuelas para niños, escuelas para niñas, imprentas, instituciones que van a permanecer hasta el día de hoy y que son las que realmente hacen cambios y generan transformación dentro de la sociedad. Entonces, el caso de John Wesley, la predicación de Wesley, de George Whitefield, de Jonathan Edwards, lo que se conoce como el primer gran despertar, en lo que son las 13 colonias de Norteamérica, lo que es también paralelo en Inglaterra, en la predicación de John Wesley con el avivamiento metodista, donde los políticos, la sociedad es transformada desde en varios aspectos, una nación que abole, que elimina lo que es el comercio de esclavos, la esclavitud en sí misma, y llega a ser una sociedad transformada por la predicación del Evangelio. Y cuando vemos eso a lo largo de la historia y estos avivamientos, es que no podemos definir que realmente ha sido un despertar y un volver a las escrituras. Y eso es lo que va a pasar aquí con Samuel, cuando él se constituye como juez más adelante, como sacerdote, como profeta, y está siempre llevando a este pueblo de tal manera que va a constituir a ese rey de Israel que va a ser David, y que es el máximo esplendor que va a alcanzar esta nación dentro del plan divino que tiene esta, esta nación de Israel, y que desde el reinado de David todo vino en decadencia, ya en el reinado de Salomón, y evidentemente los posteriores reinos, que de repente surgía un rey que tenía una actitud y un corazón como el de David, pero que no fue la tendencia de la nación. Y bueno, aquí está esta mujer entregando a su hijo. Dice, espera un poco más atrás, ya me había cambiado de página. Después de que lo hubo destetado, y se lo llevó consigo, es capítulo 1, 24, consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró a Jehová, y adoró allí a Jehová. Luego vemos este cántico de Ana, que expresa una adoración y que evidentemente está mostrando que ella pidió un hijo para el servicio al Señor. Como les repito, tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros, de cada hombre cristiano, de cada mujer cristiana, que tiene la oportunidad de concebir. Por eso es que muchas veces esas actitudes de inseminación artificial, que están al alcance de muchos de nosotros o de nuestra sociedad, que evidentemente tienen altos costos, pero que no es algo que sea imposible, como decía nuestra hermana Tera, ahora se puede decir hasta el color de sus ojos,
su raza y se puede modificar varios factores, puedes pedir niño, niña, y, y cómo este tema, cómo se solventa cuando dentro del contexto de la iglesia parejas se encuentran en circunstancias que no pueden concebir y tienen en este caso que optar o quieren inclinarse por una decisión de este tipo. Tendríamos que ver cuál es la motivación, qué es lo que te motiva a tener hijos. ¿Es la gloria de Dios? ¿Es honrar a Dios? ¿Es entregar a un niño a una generación que probablemente sea contracultural, o más bien dicho, es contracultura, contra el Evangelio, y lo vas a instruir para que sea un hombre o una mujer que se adhiera a los principios de las escrituras, o simplemente es el deseo de tener un hijo por tenerlo, por competir, porque todos tienen, porque es la autorrealización, o no quedar solo o sola, no sé, hay tantas cosas, pero realmente es buscar en el corazón qué es lo que me motiva a hacer o a pedir esto. Y eso aplica en cada área de nuestra vida, no solamente en la petición de hijos, sino qué me motiva a hacer esto o aquello, qué me motiva a viajar a este lugar, qué me motiva a emprender este negocio, qué me motiva a servir en determinada área. ¿Es realmente Dios? ¿Es realmente el Señor lo que, a quien busco agradar, busco glorificarle, busco servirle? Entonces, Ana lo que nos está mostrando es un corazón y un patrón que pudiésemos imitar de esta mujer, de un corazón sincero, un corazón atribulado, un corazón afligido, pero que está ciertamente en la búsqueda de honrar al Señor, y que en esa búsqueda el mismo Dios también le recompensa, y vemos más adelante que el Señor le entrega más hijos, eh, que es de parte de la actitud que uno tiene como creyente. No sé, hermanas, si quieren comentar algo, algo que quieran expresar. No, hermano, todo muy entendido. Muchas gracias. Sí, hermana Tere. Sí, hermano, tiene razón en lo que dijo, de que ya no somos esas Anas, ahora queremos tener hijos abogados, médicos, pero que ellos hagan su voluntad, que hagan dinero, que sean prósperos, pero nunca, a veces nunca los encaminamos al temor de Dios. Y si uno no los educa desde niños para que sigan los caminos de Dios, ellos sean lo que sean, se van a perder si no tienen a Dios en su corazón, porque bien dice usted, los idolatramos a los hijos y ya no los ofrecemos para la gloria y la honra de Dios. Ya queremos que ellos hagan su voluntad por la misma idolatría que les tenemos. Que Dios perdone eso. Gracias. Gracias, hermana. Gracias, hermanas, por eh, sus comentarios. El deseo es poder ir dejando estas enseñanzas, analizando parte del contexto de los pasajes que estamos viendo. Y son temas que derivan en muchas cosas que tienen aplicación a nuestro día, como hemos visto, y que muestran una vez más la evidencia de que la palabra de Dios sigue vigente, no ha pasado de moda, nos sigue dando principios por los cuales regirnos, palabra para poder solventar muchas dificultades que enfrentamos o disyuntivas en las que tenemos en nuestra vida, aún en la actualidad de la modernidad, y que debemos de regresar otra vez a las escrituras. Bien, hermanas, ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a finalizar. Dar gracias a Dios que nos permitió desarrollar esta breve enseñanza. Ya hemos visto a Ana, primeramente Dios. En este caso, la próxima semana analizaremos a Betsabé. Y claro, a lo largo de estar analizando estas mujeres, pues de repente mencionamos a Sara, mencionamos a Abraham, a Lea, a Raquel, a Sansón, que también forman parte de esta historia o el plan general de redención, que de igual forma es donde estamos también nosotros, nuestra vida alineada a este plan de salvación que el Señor ha dado a la humanidad y del cual todos nosotros formamos parte, y que nuestra vida tiene que estar alineada a ella y nuestra fe también. Pues hermanos, si tienen alguna pregunta, algo final que quieran comentar o algo que como a veces sucede,
de otro tema o de una duda que haya surgido a raíz de esto? ¿Ninguna? No, hermano, todo claro, gracias a Dios. Gracias, entonces. Bueno, vamos ahora para pedir al Señor que terminemos este tiempo. En nuestra hermana Nachi dice, gracias, bonito día a todos y bendiciones. Oramos para terminar. Padre, te doy gracias por esta bendición tan grande que nos has dado. Sé que delante de nosotros está un reto muy grande, Señor, un ejemplo de integridad, de sinceridad como el de Ana, mi Señor, que no buscó lo suyo propio, sino buscó agradarte, mi Señor. Buscó honrarte y que su hijo vino a ser un hijo que realmente fue una bendición enorme para una generación que estaba tan desviada en el pecado, tan inundada, Señor, en la idolatría, en la inmoralidad sexual, y que tú le usaste a Samuel, Señor, así deseáramos que tú usaras a nuestros hijos, tanto físicos como espirituales, que nos usares a nosotros, mi Señor, que las generaciones siguientes se levantaran hombres como Samuel, mujeres como Ana, mi Señor, que puedan hacer diferencia, pero para ello tenemos que instruirlos, educarlos, trabajarles, seguir predicando tu palabra, mi Señor, y sabiendo que tu palabra es la única que puede generar un cambio profundo a tu Espíritu Santo, y que nuestra responsabilidad es ser fieles al Evangelio, fieles al mensaje, fieles a la obediencia de tu palabra, no caer en el pecado, Señor, sino mantenernos en esa obediencia, en ese temor a ti, en ese temor reverente. Nos muestras tu palabra, Señor, y muchos ejemplos de hombres que hicieron cosas que no siempre fueron eh, buenas, mi Señor, delante de tu presencia y que evidentemente tuvieron sus consecuencias. Te agradezco por tu bondad y te ruego por mis hermanas que estuvieron aquí presentes por medio de estos recursos de Internet y que nos permita seguir siendo de bendición los unos a los otros, mi Señor, por medio de todo lo que tú provees, principalmente por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesucristo, te damos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén y amén. Pues gracias, hermanas. Dios les bendiga. Sea de bendición este fin de semana y nos vemos primeramente la siguiente semana.